Bienvenidos a otro episodio de Life Lifting Podcast, el espacio donde les compartimos información de nutrición de una manera muy fácil de entender. Nuestra labor es poder llegar a la mayor cantidad de gente con información basada en evidencia para poder un poco mitigar la cantidad de desinformación que existe sobre nutrición en el ámbito nacional y también, ¿por qué no?, internacional. ¿No? Nos acompaña Diego Bernardi, el otro nutricionista de Life Lifting, quien, así como yo, trabaja en el consultorio viendo pacientes de todas partes. El día de hoy vamos a hacer un episodio un poco distinto, ¿verdad, Diego? Sí, un poco respondiendo a dudas que ha tenido la gente, pues hemos preguntado por redes sociales, nos han dejado ahí sus dudas y vamos a tratar de despejarlas al máximo, ¿no? Sí, de hecho queríamos hacer un poco más de interacción con la comunidad porque siempre nos hacen preguntas tanto a la página de Instagram de la Life Lifting como a nuestras páginas personales. Y dijimos, bueno, ¿por qué no utilizar estas dudas como para poder absolverlas durante un episodio del podcast? Antes de empezar, Diego, y fuera de cámaras, me contabas un poco de que hayas tenido una pequeña salida de tu alimentación, que de hecho va de la mano con el episodio anterior, Sí. que si no lo escucharon o no lo vieron, vayan a YouTube, a Spotify, para poder verlo o escucharlo respectivamente. Es sobre la dieta flexible. Y un poco va con justamente lo que me contabas, Diego. Sí, que al final, pues la flexibilidad depende, como decíamos, de los objetivos que tenga la persona, ¿no? De qué tan cómoda se sienta, pues flexibilizando la dieta o con una dieta un poco más estricta. Y lo que te decía es que estaba viendo con María Paz, con mi novia, qué era lo que podíamos comer. Y dijimos, ya, pues una Domino's. Y habían dos opciones. Dos familiares a 59 y tres grandes, que en teoría es más pequeña que la familiar. Es menos pizza. Claro, a Ya. 49. Ajá. Entonces dijimos, debe ser menos, ¿no? Porque, claro, si te cuesta 10 soles menos, ¿cuál es el chiste? Claro. Y no sé, o sea, nunca, o sea, hace tiempo que no me pasaba que no he podido lidiar con las tres pizzas que tenía dentro. Sí. O sea, me he comido 11 pedazos, creo, ¿Ya? y eran 12 cada uno, pues. Y hemos dejado ahí, yo dejé uno y creo que ella dejó como 3. La cosa es que sí me he dado cuenta, Diego, en tus comidas, que en verdad tu volumen de comida es bien grande. Sí. Sobre todo porque, por más de que estoy en volumen y todo, y normalmente se suele ver como optar más por comida con baja densidad nutricional o alta densidad energética, o sea, que es que ocupa poco espacio y en ese poco espacio aporta muchas calorías. Pero en este caso, yo estoy tratando de tirar como más de comida con alta densidad nutricional por salud más que otra cosa, creo, ¿no? Y también por adherencia. Como mucho menestras, ¿no? O sea, almuerzo 500 gramos de menestra con Claro. 200 o 300 gramos de arroz y verduras. Entonces, preparado para afrontar una comida grande estoy. Pero esta pizza sí fue un reto. Que en realidad no sucede nada dentro de tu preparación. O bueno, mitigas bastante el daño dentro de tu preparación con comerte 11 slices de pizza de comida rápida, si es que lo cuadras dentro de tu día, ¿verdad? Sí, trato de cuadrarlo. O sea, así muy sencillo. Por ejemplo, cada pedazo de pizza suele tener unas 200, 210 kilocalorías, o depende. Y claro, ponte, si yo me voy a comer una pizza que tiene 8 pedazos y más o menos son 1700 calorías, pues me dejo 1700. Pero claro, me dejé eso y me comí 11 pedazos. Entonces hay un excedente que no lo tengo en mente, pero que nada, no pasa nada si alguna vez me paso un poco, porque incluso otro día puedo corregirlo ajustando un poco las calorías hacia abajo, ¿no? Aparte me imagino, Diego, que para quienes no saben, Diego es culturista natural, quiere decir que compite sin el uso de esteroides anabólicos, lo cual conlleva pues una preparación muy larga tanto en entrenamiento como en alimentación. Sí. Entonces imagino que el día de ayer, pues sí, 11 pedazos de pizza, pero aparte comidas normales durante el día, aparte pasos, aparte entrenamiento. Sí, o sea, justo ese día había entrenado, o sea, había sido una sesión bastante demandante. Pasos, los de siempre, tampoco pude hacer más, pero por tema de tiempo. Y claro, yo lo que hago cuando sé que voy a comer en la noche es ajustar un poco las comidas a lo largo del día. O sea, a ver, estoy comiendo 500 gramos de carbohidratos diarios, que tampoco es poco, es bastante. Es un montón, Diego. Pero entonces lo que hago es, principalmente, por ejemplo, si voy a comer pizza, la pizza sí es alta en carbohidratos, pero es principalmente alta en grasa. Entonces un poco, va a sonar tonto, pero si yo desayuno pan, por ejemplo, que el pan que yo como al final tiene una alta cantidad de grasa, ¿no? Que más o menos por cada 100 gramos de carbohidratos que me aporta 20 de grasa.
yo prefiero optar por otra fuente de carbohidratos que sea más bien baja en grasa. Claro. Entonces, de esa forma, cumplo con mis carbohidratos, cumplo con las proteínas y ya para la cena, que va a ser esta pizza, pues me dejo principalmente carbohidratos, lógicamente, más grasas y proteínas. Y ya con eso cuadro mejor el día, digamos. Claro, que en realidad es un poco la razón de ser de esta estructura flexible, ¿no? Que tú mismo puedas pues, optar por, claro, todos los días hacer tu dieta y si quieres un día tener un desliz, pero tampoco es un desliz, ¿no? Porque en realidad te lo estás cuadrando. Puedes Claro. comer pizza y no va a pasar casi nada dentro de tu preparación, ¿verdad? Sí, normalmente lo que está asociado a dietas pues rígidas es esa sensación de culpa post comer algo que está fuera de la dieta. Y es algo que la verdad a mí no me pasa hace mucho tiempo. Porque cuando estoy en prepa propiamente, que es como en definición, sí me cuido un poco más, pero es por lógica, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, 3.200 calorías, ves más fácil cuadrar cosas. Claro. En cambio, cuando tienes 2.000, por decirlo, no es que no puedas comer pizza. Es que, a ver, cómete tú una pizza y mira qué haces, qué haces el resto del día. Exacto. Entonces, ¿me vale la pena? Tal vez no. O tal vez ya no como una entera, sino media. O quizás vaya a una pizzería que tenga pues mejor calidad de ingredientes y que sea más pequeña. Ponte como la pizza napolitana que comimos la otra vez, Sí. que le he vuelto a comer y yo sé que es menos calórica. Claro, una masa más delgada, utiliza menos aceite, ingredientes de mejor calidad, mejor queso, mejor jamón. Sí, de todas maneras. Y de hecho lo que dices me parece bastante interesante porque ya para cerrar con este tema y empezar con las preguntas, si eres una persona que no se mueve mucho y aparte tienes una estatura baja y aparte tienes un peso bajo, pues cuadrarte una comida fuera es un poco más difícil porque normalmente no entendemos que no tienes por qué comerte 6 pedazos de pizza. Claro. Que en realidad podrías comer un pedazo de pizza y lograr tus calorías sin tener ningún problema y aún así, pues, eliminar ese antojo o ese craving de comer pizza, ¿no? Sin dudas. O sea, y además lo que tiene que saber la gente es que si está en un plan, por ejemplo, para perder grasa y tiene un déficit pequeño, porque al final lo que quieres es que se pierda únicamente grasa y se preserve la masa muscular y por lo tanto no vas tan agresivo. Si tú tienes un déficit, por ejemplo, de 200 kilocalorías diarias, que son unas más o menos 1.400 a la semana, y te excedes en 2.000 el fin de semana porque te comiste una pizza entera, ya no estás en déficit. Exacto. Entonces es algo de lo que siempre hablamos, pero que es bastante común, ¿no? Y que trunca los resultados de las personas. Y tenemos que repetirlo hasta que podamos concientizar a la mayor cantidad de gente y que entiendan que el déficit tiene que ser global. Sí. No un día de 1.000 calorías menos y otro día de 2.000 calorías más. Sí, sí, sí. Pero bueno, de nuevo, lo que hicimos fue recolectar información en nuestras redes sociales, tanto en las personales como en la página de Lifelifting, preguntándole a nuestros seguidores qué preguntas quisieran como absolver de nutrición, que fue tanto de nutrición como de entrenamiento, ¿verdad? Sí. Empecemos entonces con la primera pregunta que fue, ¿cómo hacer para prevenir lesiones en los entrenamientos de fuerza? Que creo, digo, aquí es donde tu campo brilla. Sí, o sea, el tema de lesiones es súper amplio y tampoco es un tema al que yo, digamos, me dedique mucho, porque hay gente que es readaptadora física y todo. Pero a ver, criterios básicos. A nivel nutricional, pues tratar de no estar con una baja disponibilidad energética. Que significa, bueno, ingerir una cantidad de calorías adecuada. Y por más de que estés en déficit, pues que el déficit sea ligero, ¿no? Tener una ingesta óptima también de todos los macronutrientes y micronutrientes. Sí. Y un correcto estatus de hidratación, ¿no? Sí, que creo que es la parte más importante en el punto nutricional, ¿no? En realidad, hidratarse correctamente dependiendo del tipo e intensidad del ejercicio con solo agua o también con sales hidratantes o electrolitos. Sí, y por otro lado, optimizar el descanso también, ¿no? Como que por ese lado ya estamos mejorando la recuperación sesión tras sesión. Y lo otro, que yo creo que también es súper relevante, es en la parte de entrenamiento, que es básicamente aprender a autorregular, ¿no? Que es difícil, pero ¿a qué voy con eso? Que si tú sientes, por ejemplo, alguna molestia o alguna señal que indica que algún grupo muscular no se está recuperando adecuadamente y aún así le sigues dando como sin escuchar el feedback que tu propio cuerpo te está dando, pues te puedes ganar una lesión, ¿no? Es, por ejemplo,
yo siento una molestia fuerte en el pectoral cada vez que hago un press Ujú. y podría plantear una descarga de entrenamiento que consiste pues, en bajar el volumen, que es el total de series, la intensidad, que es la cercanía al fallo, y simplemente evito que esto avance, o puedo no escucharlo y subir el volumen, subir la intensidad hasta el punto en que, no sé, me desgarro el pectoral. Probablemente hay una lesión, ¿no? Y que también, de hecho, es un punto que quería tocar en esta pregunta, que es Ujú. la forma o la técnica al momento de entrenar, ¿no? Donde a Sí, veces tendemos a priorizar el peso sí. o la carga que le damos al músculo sin priorizar la forma correcta, ¿no? Sí, a ver, mm, yo creo que no existe una técnica estandarizada para ejecutar un ejercicio. Yo creo que esa técnica va a depender pues, de la estructura de la persona que lo está ejecutando, ¿no? Por Ujú. ejemplo, una sentadilla va a depender de la longitud del fémur que tenga el sujeto, ¿no? El ángulo de cadera. Sí, de muchas cosas en Sí. realidad, porque muchas veces escuchamos como, no que el pie lo tienes un poco exteriorizado, pero es que la inserción de tu fémur en la cadera puede ser diferente que la de otra persona, ¿no? Entonces es un poco eso, pero tratar de que la ejecución sea la óptima para tu estructura y que no te gane pues, el ego y metas cargas que no puedes manejar, ¿no? Ujú. Hay que tratar de estandarizar una técnica y que todas las repeticiones dentro de la serie sean iguales. Claro, o el ejercicio también, ¿no? O la máquina que estás usando sea la ideal para tu fisiología, para tu cuerpo. Sí, y además también es importante que previo a la sesión propiamente haya una especie de entrada en calor, Ujú. que a ver si vas caminando al gimnasio creo que no es necesario, pero si vas en carro, por ejemplo, puede ser interesante meter un ligero cardio de 5 o 10 minutos, solo como para entrar en calor. Luego puede ser interesante hacer algunos estiramientos dinámicos, ¿no? Los estáticos incluso podrían aumentar el riesgo de lesión. Movilizar, ¿no? Meter rutinas de movilidad también, que no lo veo para nada negativo, que bueno, yo no lo hago por terco, pero es importantísimo. Y luego siempre aproximar antes de realizar cada ejercicio, ¿no? O sea, si yo voy a tirar 8 repes, por ejemplo, con 80 kilos en press de banca, no es que voy a llegar al gym, me voy a tirar, voy a poner 80 kilos al press de banca y voy a tirar mi serie, ¿no? La idea es, por ejemplo, ¿no? Sacar 15 repeticiones con la barra sola, que ya de por sí pesa 20 kilos, Ujú. pero muy lejos del fallo. Yo podría sacar 30 con esas 15 kilos. Entonces, pa, le doy. Luego le subo un poco el peso, le subo un poco el peso y así sucesivamente. Y la idea acá no es fatigarnos, porque no son series efectivas, sino la idea es o sea, enseñarle al músculo y al cerebro cuál es el patrón de movimiento que están por ejecutar. Y además también que el cuerpo ya esté preparado para meter más carga, porque ya lo ha ido como sintiendo, se estaba familiarizando y Ujú. no es que llegues de frente y lo sorprendas, digamos, ¿no? Es progresivo para Sí, llegar a tu máximo, ¿no? Sí. Bien, básicamente eso. seguimos. Segunda pregunta. ¿La fruta de noche engorda? Claro, eso es un mito súper extendido, creo, en el mundo de la nutrición. Y o sea, a menos que tengas una intolerancia a la fructuosa, Ujú. que es real, de hecho he conocido un caso, yo creo que no hay motivo por el cual debas pues, limitar la fruta en tu vida, ¿no? O salvo casos muy puntuales, imagínate, pues un paciente con diabetes, Claro. no es que le vas a quitar la fruta, pero quizás no le vas a dar pues 8 piezas de fruta al día, ¿no? O las vas a tratar de mezclar, o sea, que la ingesta sea a la par con otro alimento, como para evitar que haya un pico de glucosa, que es lo que quieres evitar como en un diabético. Eh, pero ese típico meme de que el plátano por la mañana tiene menos calorías y por la noche más, que en realidad me parece que parte de estudios en los cuales se ha visto efectivamente que, ponte, en diabéticos justamente, el comer un mayor volumen de carbohidratos de noche versus comer un menor, no, el comer un menor volumen de carbohidratos de noche versus comer un mayor volumen tiende a mejorar los niveles de insulina, el comer menos cantidad de carbohidratos, pero es porque tienen una patología específica, Exacto. no es porque comer menos de noche sea mejor, no. A ver, y un poco para ahondar en lo que decías, es que las calorías de un plátano o de una manzana por la mañana van a ser las mismas por la noche. Sí, Entonces, si estás cuadrando tus calorías y estás sabiendo objetivamente cuánto estás comiendo de cada cosa y cuántas manzanas, por ejemplo, deberías comerte al día, y digamos que te cuadran 3 manzanas al día o te cuadras 3 manzanas al día, claro, es virtualmente lo mismo, ¿no? Lo único que podría cambiar es la cantidad de actividad que vas a tener después de comer esas manzanas, ¿no? Durante el día hay mayor probabilidad que estés en mayor movimiento,
¿no? Que en realidad hoy por hoy sabemos que no es tan cierto con la rutina de la mayoría de personas, ¿no? Ujú. Pero sí, por el día hay mayor probabilidad de que te muevas y que utilices un poco esa energía, que por la noche, pues, hay menor probabilidad porque probablemente pues, estés en casa, te muevas menos o tal vez hasta te eches a dormir. Sí. En patologías como diabetes, sí. Claro que un pico de glucosa, un pico de insulina tan grande puede ser un problema si es que no te estás moviendo. Sí, es que además me parece que eso no es tan relevante ya, pero durante la noche, o durante el día, mejor dicho, Ujú. la producción de insulina es mayor que durante la noche. Entonces, como en base a eso puede ser más interesante como que la Claro. mayor carga de hidratos sea durante el día, pero es que a la hora de la hora no tiene tanta relevancia, ¿no? Y sobre todo en gente que hace ejercicio. Quizás, por ejemplo, si tienes un sujeto que entrena al mediodía, puede ser interesante meter la mayor carga de carbohidratos durante ese periodo. Y en la noche, pues que la comida sea un poco más baja en carbohidratos, no por nada en especial, sino porque estás destinando el grueso de carbohidratos al perientreno. Claro. Pero si es una persona, por ejemplo, que entrena a las 7 de la noche, probablemente a eso de las 5 tenga una comida bastante grande en carbohidratos y cuando regrese a entrenar a eso de las 9 también, ¿no? Entonces, Y no va a pasar y no va a absolutamente pasar nada. nada. Entonces, para responder a esta pregunta, ¿la fruta de noche engorda? Creo que es Mm, un no tajante, ¿no? es un no tajante, sí. Genial. Diego, otra pregunta. ¿Es cierto que el jalón o lat pull down Sí, funciona principalmente para la amplitud, o sea, de manera exclusiva, sí. de la espalda, y que el remo funciona exclusivamente para la densidad de la espalda? Sí, eso también es un mito bastante común en lo que es entrenamiento. Y lo que hay que entender es que cuando uno suele hablar de amplitud, habla del desarrollo del dorsal ancho. Ya, que se ve desde un plano frontal hacia los lados, ¿verdad? Claro, o sea, digamos que te da una forma más en V, Ujú. en V, ¿no? Y luego, cuando hablan de densidad, hablan más de un desarrollo del trapecio o de un desarrollo, pues, de los erectores de la columna también. Que sería de un plano más de lado. Sí, o sea, o diciéndolo más sencillo, es como si tú ves una persona de espaldas Ujú. y ves la espalda como más en 3D, por Ya, decirlo así, hacia afuera. estarías hablando como un poco más de densidad, Ujú. como que la ves más gruesa, y si la ves más amplia, digamos, estarías hablando pues netamente de amplitud. Perfecto. Y para aterrizar, el jalón o el lat pull down para las personas que nos escuchan, Sí. ¿cuál es? Bueno, básicamente, y es, me imagino a lo que se refieren, es el ejercicio en el cual buscas extender digamos, el húmero, Ujú. jalando un agarre de una polea pues de arriba hacia abajo, Claro, ¿no? que normalmente es un ejercicio sentado en el cual tienes como una polea de arriba, de agarre abierto, que la jalas hacia el pecho o hacia atrás de la espalda, ¿verdad? Sí, o sea, es una tracción vertical, Ujú. ¿no? Mientras que los remos son más bien pues tracciones horizontales, Claro. que puede ser un remo 90 grados, un remo pendlay, que puede ser tanto libre como en polea, como la persona prefiera, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Que ninguno de los dos es exclusivo ni para densidad ni para amplitud, ¿no? Al Claro. final, si yo quiero trabajar el dorsal, tengo que entender cuál es la mecánica del dorsal. Que la principal mecánica probablemente es la flexoextensión del húmero, o sea, yo tengo el húmero flexionado y lo que Ujú. quiero es extenderlo, que no puedo por la mesa, pero al final lo que quiero es como llevar el codo a la cadera, ¿no? Claro. Cuando el brazo está paralelo al cuerpo, está extendido. Ya cuando pasa, la altura del cuerpo está sobreextendido, que no es lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando es que se extienda, o De sea, arriba que mi hacia brazo abajo. quede paralelo a mi cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo hago un lat pull down, o sea, un pull down, un jalón al pecho, llevando mi codo hacia la cadera, Ujú. pues lo que voy a estar targeteando es principalmente el dorsal. Si yo hago un remo con una polea, igual, buscando, que acá mi brazo está en un distinto grado de flexión que acá, Correcto. pero igual estoy haciendo una extensión del hombro, y si yo llevo el codo a la cadera, pues voy a trabajar también el dorsal. Ujú. En cambio, si yo posiciono distinto la altura de mis codos y lo que busco más bien es una aducción escapular, perdón, con un remo, por ejemplo, lo que voy a estar trabajando es más la densidad de la espalda. Claro. Si yo me pongo un poco hacia atrás, en un jalón, lo agarro un poco más amplio, ¿no? Con un poco más de amplitud que la anchura biacromial, que es la anchura más o menos de los hombros, y lo que hago también es una aducción, perdón, De las escápulas. de las escápulas, Ujú. voy a estar trabajando también la densidad, ¿no? Entonces yo creo que ninguno es exclusivo, ¿no? Depende cómo
tú distancies los codos del cuerpo, mientras más distantes estén, pues va a trabajar más la densidad, y mientras más pegados al cuerpo estén, va a trabajar más la amplitud, vas a trabajar mejor el dorsal. Yo creo que es básicamente eso, ¿no? La idea es, en una rutina completa, digamos, de espalda, es meter alguna bisagra de cadera, como lo sería un peso muerto, para trabajar principalmente los erectores. La parte de abajo de la espalda, ¿verdad? Sí, meter un par de ejercicios, por ejemplo, enfocados en dorsal ancho, que puede ser, no sé, pues un remo unilateral en polea, buscando pues, que el codo esté pegado al cuerpo. Un lat pull down, igual, con el mismo gesto unilateral, por ejemplo, que al final estás trabajando en distintos grados de flexión, de flexoextensión del hombro, ¿no? Acá está en un mayor grado, aquí está en un menor grado. Y finalmente, pues no sé, metiendo algún remo, ¿no? Que tenga un énfasis en la aducción escapular. Con un agarre más ancho, ¿verdad? Claro, que va a trabajar más que todo la densidad de la espalda, ¿no? Esa sería como una rutina más completa, y no tienes por qué hacerlo todo un día. O sea, puedes al final meter 2, 3 sesiones. Al final tú puedes meter mayor frecuencia dependiendo del volumen, o sea, de la cantidad de series que metas. Y es muy válido, no sé, un día, por ejemplo, targetear más el dorsal y otro día targetear más pues los trapecios, los romboides y otros músculos, ¿no? Que va a depender bastante, me imagino, de que puedas conscientemente targetear ese músculo, ¿no? Claro. Contraerlo de manera voluntaria Sí. al momento de hacer el ejercicio y el gesto que está yendo hacia ese músculo, ¿no? Es que es muy común que la gente vaya al gimnasio como a hacer ejercicios porque se los han pautado, pero sin entender qué músculos están trabajando, ¿no? Exacto. Y, o sea, no es por burlarme, pero es muy común que se acerque gente o que escucha gente como haciendo un jalón y que diga, esto es para pecho, ¿no? No, eso, o sea, para nada. Pero claro, no hay nadie ahí que les diga, Exacto. no, man, ya se es para el dorsal, que no sé qué cosa. Entonces, en parte es por eso que crece esa desinformación. Pero, pero al final, yo creo que si uno comienza a ir siendo consciente un poco de las funciones que tiene cada músculo, que no tienes por qué ser como crack en biomecánica, pero más o menos entendiendo conceptos básicos, se te va a hacer mucho más simple entrenar, más efectivo, y además yo creo que puede ser que lo disfrutes más, ¿no? Sí, y no solo eso, sino que si esta persona, para regresar a tu ejemplo, va al gimnasio a entrenar y digamos que hace un jalón y está pensando que hace pecho y está tratando de poner su conciencia o su objetivo hacia entrenar el pecho, pues su entrenamiento va a ser poco productivo, ¿no? Probablemente. Que al final el pecho pues, se puede ver involucrado cuando hay un grado de flexión de hombro muy alto, pero no es el objetivo, ¿no? Incluso la persona puede buscar sentir el pecho adheré y eso ya va a distorsionar totalmente el ejercicio, e incluso hablando del punto anterior podría pues conllevar a la larga generar una lesión también, ¿no? Y solamente por desinformación. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, para responder a esta pregunta, sí y no. Yo creo que no tajante también, o sea, yo puedo meter 3 jalones distintos que tengan énfasis en densidad. Ajá. Y puedo meter 4 variantes de remo que tengan énfasis en amplitud. Yo creo que lo que hay que buscar es trabajar ejercicios que tengan más el objetivo de tener el codo pegado a la cadera o al cuerpo, que va a trabajar más el dorsal en distintos grados de flexión, y meter distintos ejercicios que busquen más la aducción escapular con un perfil de resistencia distinto. O sea, y con eso ya tienes una rutina de espalda completa y no tienes que estarte concentrando que si es jalón, que si es remo, ¿no? Simplemente poder targetear diferentes. Totalmente. Sí, perfecto. Bien, seguimos entonces con las preguntas. La cuarta pregunta. ¿Cuál es el mejor suplemento para un partido de fútbol? Ya, digamos cada uno. Ya, Perfecto. porque tenemos una pregunta más adelante que también va sobre suplementos de fútbol. Entonces, Diego, para ti, ¿cuál es el mejor suplemento para un partido de fútbol? A ver, siempre y cuando a nivel nutricional esté todo cubierto, la cafeína. Cafeína. Sí, porque, o sea, a ver, por un lado va a disminuir la percepción de fatiga del futbolista y por otro lado va a mejorar su concentración El estado de alerta, y ¿no? su capacidad de reacción porque mejora el estado de alerta. Entonces es como, o sea, para mí es un golazo y independientemente de la posición en la que juegue, ¿no? Cafeína para todos. Siempre y cuando se pruebe antes en los entrenamientos, sí. Bien, y si damos, para quien nos escuchan y nos ven, ¿cuánto de cafeína? Sí, normalmente si es en pastillas es entre 3 a 6 miligramos por kilo de peso. Ajá. Por ejemplo, si pesas 60 kilos, pues 180 miligramos
Y siempre ir probando, ¿no? Y no es para todos. O sea, hay gente que no tiene tan buena tolerancia a la cafeína. Esa gente es mejor que no la consuma. Y en pastillas, ¿por qué? Porque es mucho más fácil dosificar. Claro. De cafeína nidra, siempre. 40 a 60 minutos antes. Y si fuesen gomitas Ujú. o chicles, por casualidad, sería pues... O sea, tienen una acción inmediata o casi inmediata porque ya no se absorben a nivel intestinal, sino por la mucosa de la boca. Claro. Entonces, es un poco la misma dosis, Pero ya pues estamos hablando de 5 o 10 min antes del partido, ¿no? O claro. incluso intrapartido, dosis más bajas si es que ya se ha consumido una dosis más alta previo al partido. Claro, que es un poco lo que hacíamos con el arquero del equipo de fútbol en el que trabajábamos de Ujú. Primera División del Perú, Ujú. que le decíamos, mira, en el arco, dentro de tu tomató, que varios arqueros tienen su tomató en el arco, tienes que Ujú. tener una dosis de cafeína y aparte un chicle de cafeína que utilizas en el de tiempo, ¿no? Que verdad que funciona bastante bien. Súper bien, sí. Sí. Para mí, el mejor suplemento de fútbol durante un partido de fútbol, mejor suplemento alimenticio para un partido de fútbol, y porque me quitaste la cafeína, Claro. es la maltodextrina. Es una infusión de carbohidratos constante para poder evitar que los niveles de glucosa en sangre tengan una caída muy grande, que es inevitable. Sí. No, hagamos casi que tendrías que estar conectado pues, a una vía endovenosa Sí. para que no bajen, pero es tratar de mitigar esa sí, que tratar de que no bajen tanto los niveles de glucosa en sangre para que el rendimiento deportivo se mantenga estable, idealmente al máximo, durante todo el partido. De acuerdo. Entonces tenemos cafeína y maltodextrina. La maltodextrina es un polvo blanco muy parecido al azúcar impalpable, que se hidrata Ujú. muy rápido y que se utiliza mezclado con agua. Tiene un ligero sabor dulce, muy Ujú. ligero, pero en realidad podría decir que casi no tiene mayor sabor. Sí. Lo bueno de la maltodextrina es que es un suplemento bastante disponible y económicamente muy disponible. Entonces Sí. es barato. ¿Cuánta maltodextrina? Menos de 30 gramos, bien difícil. El problema con la maltodextrina es que justamente como la cafeína hay que probarla. Ujú. Porque a veces poner 30 gramos de maltodextrina en 200 mililitros de agua podría generar algún tipo de disconfort o malestar gastrointestinal. Claro. Entonces, saber cuál es el peso del atleta, en qué posición juega para poder cuadrarle cuánto va a correr durante el partido y cuánta maltodextrina podría necesitar, y sí separarla en dosis durante todo el partido. Sí, o quizás ya en casos muy, muy particulares, pues enriquecerla con fructuosa y por ahí que tenga un ratio 2:1 para Ujú. que evitar un poco los problemas a nivel de absorción intestinal, ¿no? Sí, que mejora bastante, ¿verdad? Sí. Siguiente pregunta. Diego, específicamente para ti. Sí. ¿Qué opinas del culturismo natural en el Perú? Sí, es una pregunta bien interesante. De hecho, bueno, ya Giovanni ha dado ciertas pinceladas de que yo soy culturista natural. Ujú. A ver, un culturista natural puede competir donde quiera en realidad y decir que es natural y no haber usado nada nunca, Correcto. ¿no? Pero un poco, creo que el gol estándar es competir en federaciones que se aseguren de que todos compitan con cierta homogeneidad, ¿no? ¿Cómo? Básicamente haciendo controles de orina Ujú. previo a las competencias, donde ahí nunca faltan los viejos que dicen, no, pero es que tú te ciclas y te limpias como semanas previas, ¿ya? Seguro. Hay gente que lo puede hacer, ahí a ellos. Pero lo que hace la federación en la que yo compito, que es la WNBF, es además incluir el polígrafo, Ya. ¿no? Que no solamente te hacen preguntas, o sea, ya no solamente ven cosas a corto plazo, sino ven pues que en una línea del tiempo bastante larga no Claro. hayas usado nada, ¿no? Que al final sabemos que, no sé, pues Pedro puede haber usado testosterona hace 5 años y si bien ya no lo está usando ahora, pues igual ha mejorado la función de sus receptores de andrógeno Sí. para toda la vida Para toda probablemente. la vida. Entonces es un poco eso y, y nada, entonces este año, 2023, va a ser aparentemente el primer evento de la WNBF en Perú. Yo he competido en España, en Francia, en Portugal Ujú. y un poco el objetivo de competir es pues clasificar al mundial, ya sea como atleta pro o como amateur, para representar a tu país, ¿no? O para simplemente competir. Entonces, yo creo que este es un punto de inflexión y espero para que el culturismo natural crezca acá en Perú, porque por ejemplo en países como España y en Estados Unidos esté en auge. Claro. Y yo quiero pensar y me gustaría que acá también pase algo similar. Siempre resaltando lo positivo de ser un atleta natural y no tirándole hate tampoco a la gente que usa alguna sustancia dopante, digamos.
porque no creo que sea lo óptimo, ¿no? La idea es crecer como resaltando tus virtudes y no atacando pues a los demás, Exacto. que es algo bastante común también, pero la cosa es evitarla. Y nada, yo creo que si este año hay un evento y todo sale bien, incluso iría yo a competir y pienso llevar también a un par de chicos, entonces vamos a ver qué tal es el nivel, vamos a ver si yo puedo ayudar a que el nivel esté un poco más alto, o sea, humildemente, ¿no? Porque quizás haya gente con un nivel mucho más alto y bacán, ¿no? Al final, una competencia de nivel más alto en general es más Mejor para divertida. ti, claro. Sí, y vamos a tratar de hacer eso y pues de aquellos que clasifican al mundial, sea yo, sea mi equipo, sean otros, tengan un alto nivel en el mundial y puedan dejar en alto pues el nombre del país, ¿no? Qué bueno, digo. De verdad que sí. Y esperemos que este deporte crezca a nivel nacional al máximo, ¿no? Y de nuevo, todo lo que se pueda hacer para apoyar, pues bienvenido. Eso es. Sí. Siguiente pregunta. Y es una pregunta que creo que va a ser bonito responderla de una manera detallada, porque es una pregunta bastante abierta, ¿no? Que es, Ujú. ¿qué puedo comer los días que paso más de 6 horas en la calle? Ya. Entonces, digamos, probablemente sea una persona que pues está haciendo cosas, Ujú. tiene muchos pendientes Ujú. y no tiene una comida bien cuadrada, ¿no? Entonces, más de 6 horas en la calle, ¿qué es lo que puedo comer? Es complejo, ¿no? O sea, al Sí, final puedes estar 6 horas sin comer. En parte, no pasa nada. no pasa absolutamente nada, que sería bueno abrir con eso, ¿no? Que puedes estar en ayunas 6 horas mientras te estás moviendo y no va a pasar nada, si es que tu idea no es rendimiento deportivo, ¿no? Sí, pero si tienes hambre o por algún motivo quieres meter más ingestas, yo vería, por ejemplo, si no hay necesidad de cubrir un aporte proteico en esas 6 horas, puedes meter cosas que puedas llevarte, ¿no? Como piezas de fruta, frutos secos que nunca tienen pierde, barritas energéticas, bueno, dependiendo también de la cantidad de calorías que puedas meter, hay más o menos opciones. Hasta un sándwich que te lo llevas ni siquiera en un tupper, sino Una en bolsa. platina o lo que Sí. sea y ya está. Y al final, si quieres meter un mayor aporte proteico, pues lo mismo, ¿no? El mismo sándwich, pero ya con alguna proteína dentro, que puede ser cualquier cosa. Eh, o incluso te puedes ya llevar un shake de proteína, que al final la proteína en polvo ya sabemos pues que no tiene ningún efecto aditivo más allá que aumentar la ingesta proteica, que la Ujú. podrías aumentar con cualquier otra forma, pero lo que te da es practicidad, ¿no? O sea, estás en la calle, estás caminando, ¿qué es más eficiente? ¿Sacar un tupper con pollo o tomarte un batido? Claro. Tomarte un batido, ¿no? Que de hecho podemos ponerlo de esa manera, ¿no? Que es, ok, estás más de 6 horas en la calle. ¿Qué es lo que requieres? ¿Requieres practicidad o requieres algo que en realidad tal vez puedas tener una mochila o una loncherita, ¿no? Si Claro. lo que requieres es practicidad, pues sería mejor que te tires para productos que puedas simplemente abrir y comer, ¿no? Donde va pues una barra de cereal, siempre viendo la información nutricional, ¿no? Porque hay barras y hay barras. Sí. Hay barras de cereal que pueden volar en azúcar y en grasa, y hay otras barras de cereal que pueden ser bastante densas nutricionalmente hablando, teniendo principalmente proteína, un poquito de grasa y la cantidad de carbohidratos ideal, ¿no? No vamos a decir marcas, no vamos a decir Ujú. productos, pero entender que hay barras y hay barras. Y lo primero que deberías hacer al momento de ver cualquier producto procesado que venga empaquetado con información nutricional es Ujú. justamente dirigirte a la información nutricional y ver qué es lo que aporta. De acuerdo. Y Sí. ya si queremos ser más puntuales, incluso ver los ingredientes, ¿no? Ujú. Yo de hecho tengo un montón de experiencias comiendo en la calle porque, bueno, todo el año pasado, para quien no lo sepa, estuve, bueno, haciendo una maestría en España Ujú. y me estuve moviendo también por otros lugares de Europa, incluso por temas de competencia o por simple turismo. Y como estuve en preparación, estaba mucho tiempo en la calle y tenía que comer cosas que normalmente pues no me preocuparía en comer, Al ¿no? paso, ¿no? Al paso. Entonces nos entraba a un centro comercial y me compraba, ponte un pan que más o menos sabía cuánta cantidad de calorías había en ese pan, porque no sé, supuestamente, si es un pan de molde, por ejemplo, en la bolsa te va a salir la cantidad de... Por tajada te dice. Ajá, y es un aproximado, y luego me compraba, no sé, o sea, en el caso de España, jamón serrano, lomo Ujú. embuchado, pero acá puede ser algún también Jamón de pavo. jamón de pavo, y más o menos sabes, pues, cuánto te va a aportar. O sea, si tú tienes si compras una cajita de jamón Te dice y el peso, ¿no? tiene 200 gramos y usas la mitad, pues probablemente estás usando 100 gramos, ¿no? Entonces Exacto. ya más o menos sabes lo que estás comiendo y tipo te ha tardado 5.000 en comprarlo en un centro comercial y 5.000 en comerlo, ¿no? Incluso Ujú. te lo puedes comer en la calle. O algo que hacía mucho con María Paz, con mi novia, es
llevábamos sándwich y fruta a todos lados y de esa forma también te evitas un poco comer fuera, que es carísimo, ¿no? Claro, gastar de más Ujú. o tenerte en la incertidumbre de dónde me va a agarrar la hora que tenga hambre. Así es. Porque puede ser que estés en el medio de la nada y no tengas que comer y en realidad le empieces a pasar mal porque generes hambre si tu día es muy dinámico. Sí, O puede ser que te agarren en el peor de los lugares, ¿no? Puede ser que estés pasando justo enfrente de un Dunkin' Donuts y pues tengas ese olor y digas, ese es el momento, ¿no? totalmente. Pero eso, sándwich, fruta y batidos de proteína han sido mis mejores aliados a lo largo del viaje, ¿no? Y de hecho, hoy por hoy, a nivel nacional en el Perú, vemos también la aparición de productos altos en proteína, específicamente hablando de yogurts. Sé que hay 2 marcas ahorita que acaban de sacar sus yogurts altos en proteína, Ujú, con y sin carbohidratos, con y sin grasa, ujú. lo cual funciona bastante bien cuando no puedes utilizar o no tienes la posibilidad de tener un batido de proteína o un scoop de proteína en polvo. Totalmente de acuerdo. Y al final, y es cosa de qué tan cómodo se sienta cada uno, pero tú te puedes comprar una botella de 1 litro y puedes ir dándole sorbos en la calle si quieres, ¿no? O sea, al final, o incluso de 1,5 litros, va a depender al final, como decimos siempre, de los requerimientos de cada persona, ¿no? Y para cerrar esta pregunta, entender que no pasa absolutamente nada si no comes durante 6 horas, pero debes entender que tienes ahora menos tiempo para cubrir con tus requerimientos. De acuerdo. Y si tienes 6 horas en la calle, pues correteando, yendo de aquí para allá, probablemente tu requerimiento de calorías va a ser mayor Ujú. y tus comidas fuera de ese periodo de 6 horas van a tener que ser más grandes. Sí. Ya para cerrar y no aburrirlos, tengo una paciente que está haciendo ayuno intermitente, comiendo 3 comidas al día Ujú. y tiene un estilo de vida bien agitado, tiene un trabajo bastante dinámico y físicamente demandante. Y hacerle entender que sus comidas, teniendo 2 comidas principales y un snack, tienen que ser grandes, Claro. es difícil. Me dice, no, pero si estoy tratando de mejorar mi composición corporal y bajar de peso, ¿por qué voy a comer tanto? Digo, claro, porque tu día es bastante dinámico, te mueves un montón y solo tienes estas ingestas. Claro. Entonces va un poco por ahí cuando vas a tener 6 horas en la calle y no vas a comer nada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Debo comer antes de entrenar en la madrugada cuando inicio plan de 5 de la mañana a entrenar? Bueno, yo creo que va a depender de las características del entrenamiento, ¿no? Y el objetivo de la persona, ¿verdad? Sí, de la duración y la intensidad. Por ejemplo, si vas a salir a correr 10K, que 10K para ti son easy y los vas a correr a un ritmo muy bajo, te puedes tomar un café y salir y Ujú. va a cobrar, de hecho, mayor relevancia el post-entrenamiento, ¿no? Correcto. Así como la cena, que probablemente va a ser tu comida pre-entrenamiento. Ujú. Eh, También te puedes comer una fruta antes, pero si sientes que te haces sentir más pesado o pesada, pues puedes ir en ayunas. Pero si te vas a meter una sesión de 4 horas de trail running, lo más interesante sería meter una comida relativamente alta en carbohidratos y con una dosis de proteína como para que te aguante toda la sesión de entrenamiento, ¿no? Sí. Incluso alimentos también intra. O puedes no comer nada antes, pero hacer un mayor énfasis en el intra, ¿no? En lo que consumas durante. Y obviamente el post va a seguir teniendo relevancia. Sí, entonces, debes o no debes comer antes de entrenar en la madrugada. Depende bastante de tu objetivo y de tu entrenamiento. Si tu De acuerdo. entrenamiento es muy intenso y muy largo, probablemente sí deberías comer. Y si tu objetivo es mejorar tu rendimiento deportivo, probablemente también deberías comer. Si es que tu objetivo es mejorar tu salud, mejorar tu bienestar, tener más concentración durante el día, perder peso, lo más probable es que dependa de cada uno, ¿no? Si te Sí. sientes cómodo comiendo o cómoda comiendo, pues bien. Y si es que te sientes cómodo o cómoda entrenando en ayunas, no pasa nada, ¿verdad? Claro, incluso hay protocolos específicos para deportistas como estos de Train Low, Compete High, Sí, donde forzadamente buscas entrenar con los depósitos de glucógeno bajos. depletados o Ujú. bajos para forzar adaptaciones al entrenamiento principalmente aeróbico. Eh, que no tiene mucha relevancia hablar de eso ahora, pero que incluso hay gente que forzosamente busca entrenar o con una ingesta muy baja en carbohidratos o sin ingesta, o con depresión previamente mediante algún tipo de actividad, justamente para eso, para mejorar las adaptaciones al entrenamiento, que se puede ver pues en deportistas, en maratonistas, en trail runners, en gente que incluso se prepara para un Ironman, hasta en futbolistas. Pero eso no significa que para una competencia o para entrenamientos muy severos Claro. te vas a mandar pues sin carbohidratos, ¿no? Al final de eso se trata, creo, la nutrición deportiva, de periodizar, Rendimiento. sí, y de dar el combustible necesario
que te demanda cada actividad, ¿no? Sí, entonces, para responder de manera corta esta pregunta, depende de ti, en realidad, Sí. depende de lo que quieras hacer, depende de cómo te sientas y depende de cuál es tu objetivo, ¿no? Y también de tu sesión de entrenamiento. De acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Me puedo saltar alguna comida? A ver, tú tienes un requerimiento de macronutrientes y de calorías al día. Ujú. Todos tenemos. Todos tenemos. Sí. Si tú te saltas una comida, dependiendo de cuál sea la composición de esta comida, te puedes estar, de todas maneras estás quedando en calorías y te puedes estar quedando o mucho en carbohidratos, o poco en carbohidratos y mucho en proteínas, o mucho en carbohidratos y proteínas y en grasa, por ejemplo, ¿no? Y hay que entender que en algún momento del día tienes que suplir esas calorías que estás evitando, ¿no? Sí. Y me pasa muy seguido que tengo un paciente y me dice, Diego, no he podido comer la media mañana, ya me toca almorzar, entonces ya fue. Y yo le digo, mira, si te parece, puedes comer tu media mañana, que imagínate en este caso, era una fruta y frutos secos, Ujú. como postre del almuerzo, ¿no? Claro. O comerla en otro momento del día que prefieras, en la cena incluso, que Sí, ya hemos que respondido no el tema de pasa la nada. fruta antes, sí. Yo trataría de no dejar de consumir esas calorías al día, que también depende, como hemos dicho, de la severidad del objetivo que tengas, porque Exacto. si un día se te pasa es como... Pero yo, por ejemplo, que estoy enfocado en este volumen y lo mismo en DeFi, a mí no se me pasa nada. O sea, si fallo por ahí en algo, lo cubro en otro momento del día porque, no sé, yo siento que cada día es como una batalla que tienes que ganar, ¿no? Pero, como nuevamente, si es una persona que quiere mejorar sus hábitos, que no tiene un objetivo muy específico, Ujú. yo creo que no es tan relevante si es que pasa una vez. Si es que pasa todos los días, incluso replantear la dieta, ¿no? Claro, claro. Entonces, en realidad, ¿me puedo saltar alguna comida? No pasa absolutamente nada si es Sí, que te sucede eventualmente dentro de tu día a día, ¿no? Un día en que estás muy ajetreado y pues saliste temprano o te despertaste tarde y no desayunaste, pues esas calorías, sí, vas a estar debiéndote a ti mismo esa energía durante el día y debes entender que idealmente deberías consumirla en otro momento del día. Totalmente de acuerdo. Eh, sí es cierto que depende, como dices, de la severidad o del objetivo de la persona, ¿no? Pero si es que te pasa eventualmente, todo bien, no sí, tienes de qué preocuparte. sí. Y siempre y cuando entender que pues vas a tener que en algún momento del día cubrir con esa preparación. De acuerdo, y ser realistas también, ya para cerrar, o sea, si por ejemplo, me ha pasado muchas veces que un paciente me dice, no, que yo quiero 5 comidas. Yo le digo, ¿quieres o es porque consideras que es mejor? No, no, de verdad quiero. Ok, le pones 5 comidas y yo le pregunto eso porque más o menos viendo cómo es su estilo de vida, considero que no le va a dar cumplir, por ejemplo, con la media tarde o con la media Ujú. mañana porque está chambeando y está en reunión tras reunión. Entonces le pongo esa media mañana, por ejemplo, y nunca la cumple Claro, porque nunca puede, porque siempre está en reunión. Entonces la idea es tratar de decirle, oye, quitemos esa comida y pongamos esas calorías en otro momento. No hay por qué tener ahí las 5 comidas. claro, donde sea más cómodo para esa persona y para su realidad. Sí, Totalmente de acuerdo. Bien, siguiente pregunta. Y que va un poco conectada con la anterior, pero quiero hacerla igual. sí, Porque seguramente esta persona está esperando la respuesta, ¿no? claro, claro. ¿Puedo hacer ayuno intermitente y entrenar en las madrugadas al mismo tiempo? Sí, o sea, en parte sí, pero, a ver, estás entrenando en ayunas, pero sí trataría que la ruptura de tu periodo de ayuno sea tu comida post-entreno. Exacto. Porque ya hemos hablado de que de por sí, al entrenar en ayunas, con un ayuno muy prolongado, cobra mayor relevancia la comida intraentreno, ¿no? Que es lo que comes durante, que no es que te estés comiendo, sino pueden ser bebidas. Un suplemento, ¿no? Sí. Sí, y lo que comes después, si encima de haber entrenado en ayunas te tiras 2-3 horas sin comer nada, pues pueda que estés perjudicando tu recuperación o incluso las propias adaptaciones al entrenamiento. Ujú. Entonces, yo diría que o trates de, que básicamente que trates de adaptar tus horas de ayuno a tu horario de entrenamiento y que coincida con que terminando de entrenar puedas meterte un buen post-entrenamiento, ¿no? Claro, entonces simplemente reestructura tus horarios de ayuno y de ingesta para que cuadre tu primera comida con el final de tu entrenamiento. Sí, o como ya hemos hablado, o sea, al final en el primer episodio creo que hemos dejado bien en claro que el ayuno no tiene ningún efecto aditivo. Entonces yo lo que he hecho con muchos pacientes que inicialmente ayunaban, cuando han comenzado, por ejemplo, a entrenar en ayunas en la mañana y su primera ingesta era a las 12, o Ujú. sea, al mediodía, pero terminaba de entrenar a las 9 de la mañana, yo le decía, tómate un batido de proteína. Claro,
No, que voy a romper el ayuno. No pasa No nada. pasa nada. Entonces, no estás metiendo una ingesta grande y normalmente hay gente que en la mañana no tiene hambre, pero al menos estás teniendo una ingesta proteica, digamos, óptima post-entrenamiento y ya luego tienes tu primera gran ingesta. Que solo quiero dejar ya quiero dejar claro que esto de consumir proteína inmediatamente después de entrenar no es como tan cierto. O sea, al Sí. final eso de la ventana anabólica es bien cuestionable, pero que sí es importante tampoco dejar muchas horas, pues, o sea, dejar muchas horas sin ingesta Después del después del entrenamiento. entrenamiento, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Esta persona, creo yo, que no escuchó nuestro primer episodio de ayuno Puede ser, intermitente. puede ser. Siguiente pregunta. Soy vegana estricta Ya. y hago jiu-jitsu. ¿Debería tomar algún suplemento o vitamina? Vegana estricta. Vitamina B12. B12, cianocobalamina sublingual, idealmente de 1000 mcg todos los días, llueva, truene o relampaguee. Sí, o sea, yo también diría 1000, o sea, normalmente puede ser también 2500 a nivel de semana, Ujú. pero es bien difícil encontrar como pastillas que sean o sea, de cantidad tan baja, entonces pueden ser 1000 o 500 incluso diarios Todos y los días. ir como dosando cada cierto tiempo, que no tiene que ser cada un mes, sino cada 6 meses, un año, viviendo que los niveles pues estén, o sea, sean los adecuados, ¿no? Y ninguno más que yo considere indispensable, pero tampoco estaría mal o sería ilógico meter, por ejemplo, creatina, Ujú. ya que se ha visto que en gente vegetariana o vegana, e incluso en mujeres, los niveles o las Son, sí. concentraciones de fosfocreatina son menores que en gente omnívora, digamos. Porque al final, o sea, entendamos que la creatina se encuentra más en cárnicos y Ujú. también para sintetizarlos, pues una dieta hiperproteica puede ser más beneficioso. Entonces, la gente que es vegana, estricta y que tiene un consumo de creatina como suplemento se podría ver más beneficiada que la gente omnívora, digamos. Y para la naturaleza de su deporte, ¿no? Es por eso. Porque, pues, es el jiu-jitsu. De nuevo, también por la naturaleza del deporte, no me parecería una mala idea tener un control temporal de niveles de anemia o marcadores de anemia, Ujú. hemoglobina. ¿Por qué? Porque de hecho es una persona, una chica que va a hacer peso, no si va a competir o Claro. está buscando competir en una categoría de peso. Ver cómo está esa hemoglobina ayuda bastante si es que estás en edad reproductiva. Ujú. Y algún otro suplemento o vitamina, la verdad es que no, si es que está cumpliendo con sus requerimientos y pues cubriendo con sus requerimientos de proteína de origen vegetal. Sí, el calcio también, ver de no descuidarlo ya que no va a haber un consumo de lácteos, pero consumir bebidas vegetales enriquecidas con calcio, así Ujú. como tú mencionas el tema del hierro, consumir, por ejemplo, legumbres, que al final van a ser alimentos ricos en hierro, y vegetales de hoja verde, siempre acompañados de algún cítrico como limón para mejorar la absorción del hierro. Ujú. Y por ahí que consumir alimentos fortificados, ¿no? Como el pan, que es raro hoy en día que un pan de molde no tenga fortificado con hierro y con otra serie de vitaminas. Sí, sí, no creo honestamente que ningún otro suplemento alimenticio. Una buena alimentación, Para nada. B12 sí o sí, creatina también va. Sí, lo único indispensable sería la B12, pero indispensable de verdad. La creatina es como, si quieres mejorar tu rendimiento, va bien, como no pasa nada si no la consumes, ¿no? Sí. Bien, y la última pregunta. Sí. ¿Qué suplementos recomiendas para los futbolistas? Suplementos alimenticios, ¿no? Pucha, hay varios. Hay varios. Hay varios. Dale, digo, vamos uno a uno. Perfecto. Bueno, ya la cafeína, dosis de 3 a 6 miligramos por kilo de peso, ya lo comentamos. En pastillas. En pastillas o en chicle, ¿no? Ujú. Ambas son válidas. Y, a ver, uno que digo yo que me parece interesante es nuevamente la creatina, Sí o sí. que al final hay que entender que el fútbol está lleno de movimientos explosivos, como sprints, digamos, dentro del partido, y al final es donde Brilla la creatina, brilla ¿no? la creatina, porque, lo voy a decir súper breve, hay una serie de vías energéticas y una de ellas es la vía de los fosfágenos, ¿no? Que es de las vías que se emplea más rápido, pero que también se depleta más rápido, Exacto. que es la que justamente va a participar un poco más en movimientos de carácter explosivo. Y de corta duración. Ajá, entonces lo que hace la suplementación con creatina es a largo plazo aumentar tus depósitos de fosfocreatina, que punto acá hay que tomarla todos los días. Todos los días, de lunes a domingo, ¿entrenes o no entrenes? Entrenes o no entrenes. Sí, entre dosis de 0,07 a 0,1 gramos por kilo de peso, Ujú. que más o menos es la típica de 5 gramos diarios.
Y lo que va a hacer es pues, aumentar tus depósitos de fosfocreatina, que lo que van a hacer es mejorar el metabolismo del ATP, que es al final la moneda energética, digamos. Y además se ha visto que la creatina no solamente puede aumentar el rendimiento en cuanto a explosividad, sino que se ve mediante un aumento en el salto vertical, mediante un aumento en la velocidad de los sprints, sino que también puede disminuir la percepción de fatiga. No la percepción, sino puede disminuir la fatiga porque puede tener un efecto amortiguador. Y esto ya que al donarle el fósforo al ADP, que es El que se destruye o que cambia de su sí, composición cuando se... el ATP pierde un fósforo para Ujú. producir energía y nos queda ADP. Entonces lo que hace la fosfocreatina es le dona un fósforo para que vuelva a ser ATP. Y Simple. pueda tener energía. Y en ese proceso necesita de un hidrógeno. Y al Ujú. final hay que entender que el pH de la sangre disminuye de la sangre y el músculo disminuye conforme vamos entrenando. ¿Por qué? Porque hay un aumento en los hidrogeniones. Y si esta reacción usa un hidrógeno, pues está colaborando a que se disminuya la cantidad de hidrógenos en el músculo y por ende quizás disminuir como esa percepción de fatiga, ¿no? Y esa quemazón o ese ardor, ¿no? Que es justamente lo que sucede en los futbolistas al final de los tiempos, donde Sí. ya no llegan a las pelotas o a los balones divididos porque les arden las piernas. De acuerdo. Sí. Otro suplemento, bueno, también lo dije, la maltodextrina, que es pues tener una constante infusión de carbohidratos en sangre y evitar, no se puede evitar por completo, pero mitigar un poco la disminución de glucosa en sangre para que puedan rendir al 100% el mayor tiempo posible. Es imposible que sea todo el partido, ¿no? Sí. Y luego un par de suplementos que yo creo que vienen de la mano son la betalanina y el bicarbonato, ¿no? Ujú. La betalanina funciona como tampón intracelular y el bicarbonato como tampón extracelular o buffers, ¿no? Que es un poco lo que estaba mencionando antes con la Con la creatina. creatina. La betalanina, entre dosis de 3.2 a 6 gramos diarios, divididos en varias tomas para evitar la parestesia, ¿no? Incluso no sé, pues por ejemplo, si vamos a meter 3 gramos en 3 dosis de 1 gramo a lo largo del día, que al final, a lo largo de 3, 4, 5 semanas, porque también es un suplemento de uso crónico. Sí, funciona cuando lo tomas. Y disculpa por cortarte, pero Sí. parestesia Sí. es esa comezón o esa picazón que da la beta en la cara, en las manos, ¿verdad? Que Ok. puede ser un poco incómoda. Es que hay gente que lo disfruta y gente Sí. que no. Yo lo disfruto. Entonces ahí puede ser... La idea es espaciar pues, las dosis y meter dosis más pequeñas. Y también lo que va a hacer al final la betalanina es tú la consumes, se junta con la histidina, que normalmente la betalanina es la... Perdón, sí, la betalanina es como la limitante, la histidina está en dosis correctas. Eso ayuda a sintetizar carnosina y la carnosina trabaja como un buffer interno, intracelular y básicamente a nivel de... O sea, es útil en ejercicios que tienen una duración de 1 a 4 minutos, incluso 10 minutos, que son de una intensidad alta, ¿no? Igual disminuir esa sensación de quemazón o pues ardor en las piernas, ¿no? Limitar el descenso del pH limpiando un poco los hidrogeniones, ¿no? Y el bicarbonato lo mismo, con una dosis de 300 miligramos por kilo de peso, lo que va a hacer es, eso sí de forma aguda, unas 2 horas antes, que es un poco asqueroso, pero va a funcionar como tampón extracelular. Bien, entonces para seguir con el bicarbonato, el problema del bicarbonato, como decías, es pues que es un poco asqueroso, ¿no? Sí. Sí cae un poco mal. ¿Cuál es la dosis? 300 miligramos por kilo de peso, o sea, suele generar mucho malestar gastrointestinal. De hecho, yo lo he probado. Para que se hagan una idea, pues una persona de 70 kilos debería consumir más o menos 21 gramos de bicarbonato. Sí, que es un montón, son pues 4 cucharaditas. Te vas en gato, o sea, Sí, sí. yo he estado con arcadas, que un poco la idea es, lo puedes espaciar también, o sea, digamos, 3 horas antes comienzas a meterle y tomas pues un vaso con agua y 5 gramos. Claro. Luego otro vaso con agua y Y 5 una gramos, cucharadita. hasta que llegues. Pero es que es bien incómodo, o sea, yo por lo menos no lo tolero. Conozco gente que lo toma y que le va bien, pero a mí me da mucho asco, me dan muchas arcadas. Sí, y de verdad que funciona. Sí. Y esa es la cosa, ¿no? En verdad es un sacrificio que quieres hacer, de nuevo, para mejorar tu rendimiento deportivo. Pero hay en cápsulas, creo, y ahí te ahorras pues un poco el malestar. Sí, y algún tipo de malestar gastrointestinal con diarreas o se te afloja el estómago. Te puede generar diarreas y por eso es que es importante puntualizar. No hay ningún suplemento que se debe usar en partidos sin antes haberlos probado en entrenamientos. Siempre. Incluso la cafeína, ya hemos visto que la dosis es de 3 a 6, puede ser interesante. Incluso, por ejemplo, si tu dosis habitual es 4 miligramos por kilo de peso, puede ser interesante que en un partido, si es que no lo has consumido antes en partido, le bajes a 3, por ejemplo. ¿Por Claro. qué? Porque sabemos que la cafeína puede aumentar la ansiedad un poco.
Y si ya estás ansioso porque está viendo tu familia ahí en la tribuna o porque es un partido importante o está ahí uno que te va a fichar a algún club, un cazatalentos, pues es mejor que metas un poco menos para evitar que te pasavueltes en pleno partido, ¿no? Sí, siempre ser bastante cuidadoso con el consumo de cafeína. Y para terminar esta última pregunta, el último suplemento que teníamos era el vinagre, ¿verdad, Diego? Sí. El vinagre parte un poco por los calambres, ¿no? Que son muy comunes en el fútbol, que al día de hoy no se sabe exactamente por qué se da un calambre. Ujú. Se saben dos cosas. Se sabe que se da por un exceso de contracciones a nivel muscular, que lo que no se sabe es por qué se dan este exceso de contracciones, pero se sabe que está muy relacionado a la fatiga, a un posible estado de deshidratación o a un desbalance hidroelectrolítico, ¿no? O sea, no solamente en agua, sino también en electrolitos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de consumir vinagre? Antes se pensaba que era por el sodio que contenía, pero ahora se sabe que no hay tiempo como para que el sodio sea absorbido, sino es básicamente porque el sabor del vinagre, Es la desahuevina, ¿no? sí, va a interactuar con los potenciales de receptor transitorios, específicamente con los tipo V1, Ujú. que al final lo que va a hacer es, al activarse, va a disminuir, digamos, el trabajo de las motoneuronas alfa, que son las que están excitando al músculo. Y lo tienen contraído. Claro, y eso va a evitar la hiperexcitabilidad y por ende hacer que pues un poco afloje y Ujú. que se vaya yendo el calambre, ¿no? No es que los futbolistas los tengan que consumir sí o sí, pero puede ser interesante ahí tener shots de vinagre para digamos, eventos de ese tipo, para los calambres que suelen dar justo hacia el final del partido, porque están nuevamente, como dije, muy relacionados a la fatiga. Claro, y tener simplemente una botella específica con vinagre Sí. y que cuando ves a un futbolista en el piso y sabes que es un calambre y te avisa que es un calambre, entra el fisio corriendo a la cancha y es un shot de vinagre a la mala a la boca, ¿no? Y puede ayudar mucho. Sí, sí, claro. Entonces, con eso terminamos responder esta última pregunta que nos hicieron en redes y con eso también cerramos el capítulo, Eso el es. episodio del día de hoy del podcast. Entonces, como siempre, este espacio es un espacio donde les compartimos información basada en evidencia y en nuestra experiencia para que puedan ustedes informarse de manera correcta sobre nutrición. Normalmente hablamos de nutrición deportiva, pero también tocamos otros puntos, ¿verdad? Si no lo hacen y quieren mantenerse informados, síganos en YouTube, en Spotify y en Instagram como Life Lifting Nutrition. Ahí es donde subimos todo nuestro contenido, tratamos de subir contenido todas las semanas, a veces varias veces a la semana. Y de nuevo, ¿no? La razón por la que estamos haciendo este proyecto y esta plataforma es para poder informar a la mayor cantidad de gente sobre nutrición de una manera muy fácil de entender. Diego, como siempre, ha sido un placer. Otro episodio. Eso es. Gracias.